Bueno, mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que todavía no son salvos. Mi nombre es Orlando Rodulfo, estoy aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, salvado por la gracia de Dios. Quisiera hoy nuevamente exponer el mensaje de la palabra de Dios. Quisiera cantar una sola estrofa del himno 445, la última, de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Son delicados tus pastos y quieta tu agua son. Henos aquí, oh Maestro, danos hoy tu comisión. Haznos obrero ferviente, llénanos de un santo amor por las ovejas perdidas de tu redil, buen pastor. Por el desierto errabunda, vence sufrir penas mil, y al encontrarlas en hombro, llévalas tierno al redil. Quisiera leer con la ayuda del Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, del versículo 16. Ya he orado, vamos a comenzar a leer. La gran comisión es una responsabilidad de cada salvado, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a leer otra escritura en la primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, perdone, capítulo 5, y voy a leer desde el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliado con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que el Señor pueda añadir bendiciones a su palabra. Bueno, la palabra de Dios es muy clara. Vamos, cuando nosotros vemos en los evangelios, el Señor instruyó a los discípulos y les enseñó. Por eso en el final de cuando leí en Mateo, él dice, el mismo Señor le dijo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Bueno, como les vengo diciendo, todo tiene un comienzo. El mensaje de salvación
es para todos los seres humanos, porque Dios no hace acepción de personas. Pero vemos que el Señor mismo les dijo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor Jesucristo los instruyó. Él primero los llamó, porque la persona tiene que oír el mensaje del Evangelio para escuchar el llamado que se le hace a través del mensaje del Evangelio, y se predica, y Dios es el que va a obrar en su mente y en su corazón, en su conciencia, para hacerle comprender que está caminando a espaldas de Dios y que hay una salvación en el Señor Jesucristo, a quien el Padre les dio autoridad. Él mismo les mandó a los discípulos. Pero si nosotros leemos en este mismo Evangelio de Mateo, vemos que cuando Jesús principia su ministerio, Él escogió a 12 discípulos, y nosotros somos discípulos también del Señor, porque hemos aprendido de Él a través de nuestra carrera cristiana. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Ese fue el día de mi experiencia de salvación, y congregándome he sido instruido, y leyendo las escrituras el Espíritu Santo nos habla a través de las escrituras. No es que vamos a oír una voz audible, pero podemos entender por el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones que nosotros también somos embajadores en nombre de Cristo para llevar el mensaje de salvación. Pero todo, como le dije, tiene un comienzo. El Señor los llamó. Dijo, estaba andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces vemos que ellos dejaron las redes y le siguieron al Señor. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Recorrió el Señor Jesucristo toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Él vino con estas señales y hizo sanaciones, y todos estos milagros fue a la nación de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya nosotros en estos tiempos lo que te predicamos es el mensaje de salvación. Nosotros no estamos llamados a hacer milagros, ninguno de nosotros podemos hacer este tipo de milagros ni nada de esto. Eso era a él, el Señor, y a los apóstoles que él le comisionó este ministerio. Después vemos que él siguió llamando a los 12, fue completando a los 12, a Mateo y a los demás, a Judas, pero estos fueron los que tuvieron más relevancia en el ministerio del Señor. Pero la responsabilidad es de todos los que hemos creído y hemos alcanzado salvación, como dice en la carta de Corintios. Ya después de la crucifixión del Señor, el apóstol Pablo fue uno de los últimos apóstoles, y vemos que aquí está hablando en plural, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio y vemos, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Está hablando en plural. Entonces vemos que aquí también el Señor, vemos que después de la obra de la cruz, el Señor, antes de darle esta comisión a los discípulos, Él los instruyó, y podemos leerlo en este mismo Evangelio de Mateo. Él los instruyó, los enseñó a andar en unidad, los enseñó a amarse los unos a los otros, principalmente para poder cumplir un ministerio, porque tenían que estar todos unidos, y era necesario
para poder llevar el mensaje a un mundo pecador y contradictorio al mensaje de salvación. A ellos les parece cosa extraña que nosotros no corramos con el mismo desenfreno de desilusión, de pecado como ellos. Entonces el Señor les dijo que fueran sencillos y que estuvieran unidos, y los instruyó. Entonces, por eso, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con todos vosotros hasta el fin del mundo. El Señor va a venir, va a reinar aquí en la tierra en su reinado milenial. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ahí había más creyentes, porque lo vemos después que Él resucitó. Podemos leerlo en la carta de Corintios, capítulo 15, versículo, voy a leer el 5. Y que después se le apareció a Cefa, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y entonces vemos, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Este fue al apóstol Pablo. Ya estas apariciones no suceden. Estos fueron a este apóstol. Él fue el último de los apóstoles. Y él llevó el mensaje a los gentiles. Dejó la misma comisión, porque vemos que somos embajadores en nombre de Cristo, dijo él. Entonces se fueron a Galilea, y cuando vieron, adoraron al Señor. Y todavía había duda de lo que, cuando vieron al Señor, y entonces el Señor se le acercó y le habló diciendo que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo, el Padre, le dio toda autoridad, y lo podemos contemplar y leer en el Evangelio según Juan, que lo escribió el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, y vemos que él explica la deidad del Señor, la autoridad del Señor que le dio el Padre. El Padre le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas estas cosas. En el libro de Hechos de los Apóstoles, ellos bautizaban en el nombre de Jesús, bajo la autoridad del nombre del Padre y del Hijo, y del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La autoridad era el Señor, porque aquí vemos que el mismo Padre dice, el mismo Señor dijo, y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y como le vengo diciendo, el Evangelio de Juan explica sobre la autoridad. El Padre le dio toda autoridad a su Hijo amado. Él no vino a este mundo a condenar al mundo, sino a salvar al pecador. El bautismo en agua no salva, es una obediencia a Dios, y Dios quiere que el creyente se bautice y tome en serio, porque el bautismo no salva. Salva en la fe en el Señor Jesucristo, cuando la persona entiende su condición, se arrepiente de su pecado y va a Él, porque no es solamente arrepentirse, sino va a Él, y Él perdona sus pecados, y viene a morar el Espíritu Santo en su corazón, porque es sellado con el Espíritu Santo, el arca de la promesa, y por eso empieza a obedecer. He aquí que guarden. Y entonces ellos empezaron a predicar el mensaje en obediencia al Señor. El pecador no busca a Dios, porque vemos que el Señor llamó a esos discípulos, a Juan, y llamó a Pedro. Él fue que lo buscó. Nosotros estamos en el deber de cada uno como salvado de buscar las almas fuera
del redil, fuera de la congregación. El pecador no va a venir a buscar al Señor. El pecador, el enemigo, los tiene engañados, llevándolos rumbo a la condenación eterna, y los lleva engañados en distintas maneras, en religiones. Párese de contar, el enemigo de las almas tiene las distintas y maneras de engañar al pecador. Nosotros en las congregaciones se predica en las casas de la familia. La mayoría de nuestras familias uno los puede invitar y ellos no les gustan ir al culto. Pueden ir una vez o dos veces, pero no van, porque así es el pecador, así éramos nosotros. Lo que pasa es que escuchamos el mensaje y el Señor obró en nuestros corazones. Cuán preciosos son los pies de los que anuncian la paz. Y también se predica en los locales, porque vemos que el Señor predicaba en las sinagogas y en todos estos lados. Y él comenzó, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y entonces estaban no ellos solos, sino que habían, lo más seguro, habían más creyentes, enseñándole que guarden todas las cosas, todo lo que es la doctrina que están aquí en las Escrituras. Por eso el pecador cuando cree, después es instruido, es bautizado y tiene que empezar, se congrega, pero muchos se bautizan y uno los ve, van duran 2 semanas sin ir, están buscando justificarse. No, es que estoy trabajando. Claro, tiene que trabajar. El que no trabaja no coma. Pero los discípulos dejaron todo. El asunto está en nosotros, porque hay creyentes que han dejado todo y han dispuesto sus corazones al servicio al Señor a tiempo completo. Y estos discípulos obedecieron al Señor y llevaron el mensaje a todas las naciones. Ahí en los alrededores, y toda su fama se difundía. Entonces vemos que el apóstol Pablo le enseñó aquí a los corintios, aquí todas las cosas, aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya nuestras prácticas pecaminosas pasaron, ya nosotros nos deleitamos en las cosas del Señor, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cada uno de los que somos salvos somos responsables de llevar el mensaje de salvación a las almas, y porque la persona, el pecador, tiene que reconciliarse con Dios por medio del Señor Jesucristo, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Tenemos una gran responsabilidad todos los que somos salvos. Todo el que tiene el Espíritu Santo entiende, porque ellos salieron, y dice la Escritura, ellos fueron fieles hasta la muerte. Pero no es fácil identificarse con el Señor. Pero si tiene el Espíritu Santo, puede identificarse y llevar el mensaje, porque usted va a querer obedecer es al Señor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores. Una responsabilidad. Un embajador de una nación va a otras naciones a representar a su nación. Y así nosotros representamos al Señor Jesucristo aquí en la tierra, y somos responsables, porque nosotros tenemos que llevar y predicarle a las personas para que puedan reconciliarse con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros, por nuestros propios méritos, nunca íbamos a poder ser salvos. El Señor entregó su vida por causa de nuestros pecados, y con su sangre preciosa Él pagó la deuda.
ahora el Padre nos ve en Él lo que hemos creído en Él. Y este es el mensaje que se predica. Por eso no tenemos excusa cuando no llevamos el mensaje en la comunidad. No podemos excusarnos porque tenemos que obedecer al Señor. Y si se tiene que sufrir por llevar el mensaje, seremos recompensados en el cielo. Esto trae burlas y vituperio porque yo lo he experimentado. Y no es fácil, pero el Señor me da fuerza cuando salgo a impartir la literatura y a enseñarle a cualquier persona y guiarlo a la salvación, pero la salvación pertenece a Dios y al Cordero. Solamente nosotros llevamos el mensaje y los resultados quedan en manos de Dios y del Señor.